Con su permiso, señora presidenta. Buenos días, señorías. De nuevo, pues nos encontramos ante un debate general, sin que se concrete exactamente el punto a tratar. Se habla de forma genérica del programa 322 del fomento y gestión de empleo. Y sin esta exposición de motivos, pues la verdad que consideramos que sería necesaria para que el debate fuese mucho más enriquecedor. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a ello. Pues en este marco general, en cuanto a las horas trabajadas, cotizadas y de evolución de la jornada semanal, el Gobierno de España presume de buenos datos de empleo. Nosotros no los compartimos porque la realidad es muy distinta. Las horas cotizadas en 2023 son muy inferiores a las cotizadas en el año 2008. Actualmente, la media de horas trabajadas por ocupado y semana es de solo 30,8 horas, con una tendencia histórica claramente descendente. En 2008, en España, se trabajaba una media de 679,8 millones de horas a la semana. La media de personas ocupadas fue de 20,47 millones de personas. Esto quiere decir que la media de horas trabajadas fue de 33,2 horas por ocupado. 10 años después, en el año 2018, se terminaba con una media de 619,5 millones de horas semanales trabajadas, que suponen 60.000 horas menos a la semana que en el año 2008, una bajada del 8,9%. Los ocupados, también menos, 19,3 millones, se traduce en una bajada del 5,6%. Así que la productividad media descendió en ese periodo un 3,5% en esos 10 años, como digo, hasta quedarse en 32,1 horas por ocupado. En 2023, las horas trabajadas remontan hasta 647,6 millones semanales. Esto es aún 32 millones de horas a la semana menos que en el año 2008, pero el número de ocupados ha subido hasta 21 millones. ¿Qué significa todo esto? Que en 2023 hemos trabajado solo 30,8 horas por semana, por lo que se está repartiendo menos horas que en el año 2008 entre más trabajadores. Cada vez hay más empleo, pero para repartir entre más personas. Así pues, una proporción altísima de trabajadores de España no alcanza ese máximo de 40 horas semanales y esto supone pues, que tengan que, para complementar una jornada completa, tengan que pluriemplearse. El Gobierno de España repite incesantemente la cifra total de ocupados en España, vende ese número como si de un gran éxito se tratase, pero la realidad es otra. No solo, como ya se ha comentado, por la minoración de las horas cotizadas, sino por la infrautilización de los fondos europeos que España ha recibido. La economía española está en términos gruesos dopada. Por el momento ya hemos recibido 37.300 millones de fondos europeos, lo que equivale casi al 8% del presupuesto general del Estado del año 2023, que, bueno, como hemos conocido en el día de ayer, pues serán prorrogados para el año 2024. Sin embargo, ese dinero no está llegando donde debería llegar. Los datos de creación de empleo, aparentemente positivos, no lo son tanto si tenemos en cuenta esa inyección de fondos. Si dividimos esos 37.300 millones entre salario medio de España, obtendremos como dicha cantidad podrían crearse alrededor de 1.725.000 puestos de trabajo. Esto sucedería si cada euro en la economía pues, se tradujese directamente y no es así. Pues bien, si ese fuese el caso, el número de empleos creados medianos debería ser muy superior al realmente creado en el año 2023. A ello se suma a que la nefasta gestión del Gobierno de España pues está retrasando el efecto de los fondos. A finales del año 2023 las administraciones públicas solo habían ejecutado cerca de un 40% de estos fondos, cuando ya se ha consumido prácticamente la mitad del tiempo para su ejecución. Además, hay que tener en cuenta que si estos fondos no se ejecutan antes del 31 de agosto de 2026, pues se perderá el remanente. Así pues, la creación orgánica de empleos, descontando el efecto de los fondos europeos, pues para España ha sido prácticamente nula. Si además computásemos los contratos fijos discontinuos y aquellos que se encuentran inactivos, el análisis sería aún peor. En el caso de Castilla-La Mancha, pues el paro registrado, como bien sabe
la consejera, en las oficinas de los servicios públicos de empleo pues subió 345 personas en febrero respecto del mes anterior en una tasa de 0,25%, hasta llegar a los 138.474 personas desempleadas en nuestra región. Y en cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, pues también tenemos datos muy malos, porque perdemos 1.314 afiliados en nuestra región. Como datos preocupantes en Castilla-La Mancha, sube el paro juvenil y lo hace de una manera significativa, un 5,40%. También sube el paro femenino, aunque en menor medida, un 0,22%, pero esto se traduce que el 65% de las personas desempleadas en nuestra región son mujeres. Y si ya afinamos a los parados de larga duración, esto asciende al 60% de mujeres. Por sectores, también en Castilla-La Mancha sube el paro en agricultura y en servicios. Y por otro lado, pues tenemos, como vimos el lunes, que los trabajadores de los centros y servicios de atención a personas con discapacidad, que se manifestaron el martes, pues se están manifestando precisamente para exigir unas condiciones dignas, porque soportan un modelo de empleo marcado por la precariedad laboral. Los trabajadores de los centros de educación especial, centros especiales de empleo y centros de atención a personas con discapacidad que atienden en centros de día, en centros ocupacionales, en residencias, en centros de atención temprana, están reclamando un salario justo, mejoras en la incapacidad temporal, nuevos complementos salariales, días de asuntos propios, acceso a jubilación parcial y un nuevo nivel de desarrollo profesional. También la inflación y los bajos salarios de la región siguen arrastrando a la población a una situación de mayor vulnerabilidad, profundizando en la tasa de pobreza regional y las dificultades de la vida diaria de los trabajadores castellano-manchegos. En Castilla-La Mancha, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social se situó en 2023 una décima por encima respecto del año 2022, incluso por encima de la registrada a nivel nacional. En 2023, casi el 10% de los castellano-manchegos llegó a fin de mes con mucha dificultad, superando al dato del año 2022. Más de un tercio de los hogares no puede permitirse irse de vacaciones al menos una semana al año. Casi el 6% de los hogares no puede permitirse comer carne, pollo o pescado al menos cada 2 días, y más de un 20% de los hogares no puede permitirse mantener su vivienda a una temperatura de confort adecuada, superando nuevamente este dato al conocido en el año 2022. Además, casi un 40% de los hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos y un 8,4% de los hogares ha tenido retrasos en el pago de gastos ordinarios de su vivienda habitual, como es el gasto de la hipoteca, el del alquiler, gastos de gas o el de comunidad. Los españoles, en realidad, señorías, pues no necesitan subvenciones. Los españoles lo que quieren es pan y trabajo. Por ello, desde Vox exigimos a este Gobierno regional que se realicen políticas de empleo eficientes que lleguen a toda la población y, fundamentalmente, que lleguen a los colectivos más vulnerables. Nada más y muchas gracias.